Bien. Entonces, les había hecho analizar este tipo de estructuras. A pesar que se ve como pórtico, no hay desplazamientos laterales. Quiere decir que no va a haber ladeo. O sea, aquí no hay ladeo. ¿Ok? Y quiere decir que los nodos se van a quedar ahí mismo. Solamente por las cargas distribuidas se van a... ¿No ves? Esto se va... ¿Cómo sería? ¿Cómo se deformaría esto? A ver, así. Entonces, solamente se van a desplazar angularmente, ¿no? Entonces, es algo que vamos a hablar con ustedes. ¿Ok? ¿Por qué no se está desplazando en el sentido? Justamente por este apoyo acá. He visto alguna vez en un examen del 2011, creo que era, ya antiguito, que el Inge les había dado un ejercicio así, ¿no? Entonces, aplicaban exactamente todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero como el Inge les había enseñado, sin este apoyo se hace más complicado, ¿no? Cuando no tiene ese apoyo y solamente un pórtico, o sea, aparte de recibir estas deformaciones laterales, digo, de deflexiones, ¿cómo sería? De estas deformaciones angulares, los, los nodos, ¿ve? Se trasladan. ¿Y eso cómo lo sé? Quiero que se imaginen algo más sencillo. En esto acá. Y esto acá. Y quiero que me respondan lógicamente, ¿ok? Quiero que participen en esta parte. Si yo le pongo al medio una carita, tenemos una cara distribuida. Justo en toda la zona. Ahí. Aunque para hacerlo un poco más sencillo, solamente vamos a hacer con de un piso, ¿ok? Vamos a simplificar un poco más. Un solo piso. Ok. Tengo una cara distribuida ahí. Como estos nodos de acá son rígidos, estas uniones son rígidas, entonces estos siempre tienen que estar a 90 grados, ¿no? Esto se va a deformar de esta forma, como si fuera una viga simplemente apoyada. Y como son nodos rígidos, o uniones rígidas, tiene que cumplir que es 90 grados, ¿no? 90 grados, 90 grados ahí, 90 grados aquí. Entonces la deformación va a ir de esta forma. Y aquí como es empotrado, entonces se va a meter, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá. A ver, debe ser casi igual. Es que no puedo dibujar igual a la vez. Entonces, esta deformación de acá es igual a esta de acá. ¿A ver? Y se dan cuenta que el nodito de acá solamente se está desplazando así rotacionalmente. O sea, aquí tiene una deformación angular, angular y angular. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo lo mismo? Lo voy a hacer aquí al ladito. Ya. Y ahora se me ocurre poner aquí la carga. Lógicamente, ¿hacia dónde se va a ir la estructura? ¿Cómo, chicos? ¿Hacia dónde está yendo la carga? ¿Nadie?
Están tímidos hoy día, ¿qué ha pasado? Rotando en sentido horario a toda la estructura. Sentido horario. Entonces, estamos rotando en sentido, ¿no? Sí, o sea, muy buena lógica de su compañía. Yo no la había visto así como rotando, pero sí, es válido. ¿Por qué? Porque esta cara no es simétrica como esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, tienen que ver cómo es la flecha, o sea, cómo va a ser la flecha de la viga, dónde está apoyando. Entonces, como aquí más o menos está esta carga, fíjense que si yo hago aquí esta tablita, váyanse a los fijos, a los simplemente apoyados. Y fíjense cómo es el tema del diagrama de momentos. Y generalmente el diagrama de momentos se parece mucho al diagrama de flexiones, ¿no? Parecía las flechas. Entonces, donde están las cargas, sí, más como en este caso, fíjense. Entonces, aquí está al revés, la gráfica, qué chistoso. Debería estar más a la izquierda. Entonces, es lo mismo acá. Entonces, como el diagrama de momentos más o menos va a ser así, el diagrama de deflexiones va a ser muy parecido, ¿ok? Muy parecido. Entonces, como estas uniones son igual con rígidas, va a seguir cumpliendo esto lo que acá estamos haciendo, ¿no ve lo de siempre? Esto acá y esto acá. Entonces, un segundito. Así muchachos, perdón. Entonces, fíjense que aquí hay menos desplazamiento lateral que acá, ¿no? O sea, no desplazamiento lateral, desplazamiento angular. Por ende, se van a reaccionar diferente en este lado. O sea, aquí diferente, aquí va a ser un poquito más grande, ¿no? Entonces, aparte de eso, como dice su compañero, está como que yendo hacia la derecha su estructura, ¿ok? Y tiene razón, no hay nada aquí que me soporte, o sea, no hay nada aquí que haga esto, ¿no? Está como que inclinando mi estructura en el sentido. Entonces, estos noditos de acá, aparte de esta deformación angular, tengo que desplazarlos en el sentido que está desequilibrando esta carga, digamos, ¿no? Entonces, va a seguir siendo igual, pero contemplando este desplazamiento lateral, delta y delta, ¿ok? Esto es lo que les comentaba en Cross, ¿sí? No tiene un análisis de desplazamientos laterales, o sea, para el método de distribución de momentos. Entonces lo que hace Cross en realidad es agarrar el trabajo virtual, ¿no? Para poder agarrar los desplazamientos y volverlos unitarios, resolver la estructura, hacer una interpolación lineal y usar una ecuación de igualdad de energías y recién puedes calcular estos desplazamientos reales y eso igualarlos recién a una carga, ¿no? Entonces, es un proceso bastante largo que se hace en trabajo virtual. Entonces no es tan efectivo hacer este tipo de análisis con Cross, ¿no? Porque habría que resolver dos veces la estructura. Fíjense, para Cross tendríamos que resolver el azul y después el morado, o digo el morado, el anaranjado. Entonces son dos análisis que tenía que hacerse. Ok, entonces quiero que piensen lo mismo para una carga tal vez puntual. A ver, si va aquí o si va aquí, o sea, va a producir cierto desequilibrio en esta estructura. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, aparte de una carga que no es simétrica, una carga lateral aquí, ¿no? Peor aún, me va a provocar un desplazamiento lateral, a ver, pero ahora producido por mi carga lateral directamente. Lo bueno de Cani es que involucra
lo que sería el desplazamiento lateral con cargas laterales, y aparte la rotación por desplazamientos por cargas no simétricas, como en este caso, ¿no? Entonces son dos, se dan cuenta que son dos tipos de desplazamiento lateral que puede pasar en un pórtico, ¿no? Entonces es muy usual ver esto de acá, también en cualquier modelo real, y es parte de su examen también ese tipo de análisis. Fíjense, aquí las cargas, ¿no? Puede ser que esté yendo a la izquierda, y este peor, si tienen un volado, y aparte aquí tienen, vamos a quitar la pantallita, fíjense que aparte aquí tienen cargas laterales, no necesariamente tienen que estar aquí siempre, ¿no? Pueden estar en toda esta fila, pero está aquí. Entonces tienen cargas laterales y aparte tienen una distribución de momentos, o sea, de cargas, para que demos los momentos que no van a ser simétricos, ¿no? Entonces, en este caso, Cani, como estamos utilizando la teoría de pendiente de flexión, analiza lo que es las deflexiones angulares y las deformaciones por nodo en este método de acá. Este método de acá es por eso bien, está basado en la energía también, pero aquí analizamos las deformaciones angulares y también lo que son los desplazamientos de nodos. Entonces es un método muy bueno que ha desarrollado Cani, o sea, a partir de este otro método, que por si acaso esto está en el capítulo 11 de Gibele, no, capítulo 10, perdón, de Gibele, que lo pueden ver, se llama pendiente de flexión. Entonces es un método que, como les decía, toma en cuenta estas dos deformaciones, ¿no? Entonces, por la carga no simétrica en un pórtico tenemos sí o sí deformaciones angulares y también deformaciones de nodo. Y para lo que son cargas laterales directas en un punto del pórtico, también tenemos deformaciones angulares y también tenemos deformaciones de nodo. Entonces, lo que va a hacer el método es juntar estos dos de tal forma que podamos distribuir los momentos que me genere esto y los momentos que me genere la parte de rotación. Entonces aquí tenemos dos tipos de análisis diferentes, ¿no? Donde acá básicamente, aquí otro colorcito, donde acá, esto ya lo voy a borrar porque esto es de trabajo virtual, hay que ver. ¿Qué más puedo borrar? Es ahí. Entonces aquí en lo que se refiere a las cargas, vamos a seguir utilizando nuestra tablita de FEMS, porque son los que me aporta a mis rotaciones, ¿verdad? Aquí. En cambio acá, ¿sí? Vamos a utilizar otro tipo de momentos, ¿sí? Estos momentos se van a llamar momentos de entrepiso. Entonces vamos a hacer dos análisis diferentes a este tipo de estructuras, ¿sí? Y al final, pero lo vamos a mezclar entre ambos, ¿sí? Y una vez que se mezclen, podemos obtener tanto las deformaciones angulares como los desplazamientos totales, ¿no? ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué se pueden sumar estos dos? Nuevamente, ¿qué les he dicho? La palabrita. Porque estamos en un rango lineal, Oxy. Gracias. Esa palabrita, por favor, no se van a olvidar hasta que se gradúen o hasta que egresen de la U. Entonces, la parte lineal, ¿sí? es algo que nos ha facilitado mucho el análisis en todos los modelos, ¿no? Pero para considerarlo lineal, no se olviden que todos estos desplazamientos de acá tienen que ser chiquitos, bien chiquitos. Y son chiquitos en escala real, digamos, ¿no? Todo lo que, digamos, están en un edificio o ahorita donde están, tal vez están en su casa, ¿no? En su segundo piso o en el primer piso. Entonces ustedes no sienten esa deformación que ustedes aportan a su losa, ¿verdad? O no sienten la deformación
de cuando meten un mueble, digamos, pesado a su casa, sí sienten vibración, pero no sienten que se está hundiendo como si fuera una cama, ¿no? La losa. Justamente no quiere decir que no se está deformando, solamente que son imperceptibles. Entonces quiere decir que son rangos sumamente chiquitos. Y si estamos diseñando en ese tipo de rango, todo lo que estamos diseñando va a estar en ese rango también, lineal. Entonces toda la teoría lineal que utilizamos en hiperestática nos va a servir para poder diseñar elementos estructurales después, ¿no? Entonces esto no se olvide, ¿ok? Eso es bien importante, que se acuerden por qué estamos mezclando estos dos, por qué después superponemos, y a veces por qué ya no. Y en las filosofías también, cuando verifiquen las resistencias, ¿no? Se van a dar cuenta que en las resistencias trabajamos en rangos no lineales. Entonces ahí seguramente es otro tipo de análisis, ¿no? O sea, en el rango no lineal trabajamos con mayoraciones de cargas, pero no superpuestas, sino individuales y mayoradas. Es algo bien interesante, se lo van a estar viendo poco a poco. Pero mientras tanto quiero que piensen en esto, ¿okay? No sé si hay preguntas de esto, si han entendido todo. ¿Qué partecita tal vez no han entendido muy bien para que pueda volver a explicar? Está todo claro, ¿no? Ya. Entonces, quería mostrarles este ejemplo que está en su libro, el método Kani, que dice. Entonces, aquí no hay, por así decirlo, cargas laterales, ¿no? Como se lo tenemos puesto. En este tipo. Pero sí hay cargas distribuidas que no son probablemente, ¿qué les dije? Que tienen que estar en equilibrio, o que les dije que son, la palabrita que ahorita se me ha ido, o sea, que me va a generar equilibrio, o bueno, en este caso no me va a generar equilibrio, ¿no? O sea, se va a ir a un lado, pero aquí tenemos una variable que es esta de acá. Entonces, cuando ustedes tienen un apoyo aquí, en este lado, quiere decir que estos noditos de acá y este nodito de acá no se van a desplazar, ¿no? Entonces, todo lo que acabamos de hablar no se aplica a este tipo de ejercicio, ¿ok? Porque no hay desplazamiento lateral, o tampoco no hay desplazamiento en el sentido, ¿ok? Esto se analizaría como una viga simplemente. Es por eso que aquí en su índice dice casos de estructura sin desplazamiento. No quiere decir que no se deformen, sí se deforman angularmente. Entonces los nodos sí se van a seguir rotando, ¿verdad? Pero lo que no hay es un desplazamiento de nodos, ¿ok? Ahora fíjense, esto es exactamente igual que lo que hemos hecho. Factores de distribuciones, nodos de momentos de empotramiento, cálculo en cada nodo y proceso iterativo. Este proceso iterativo ya lo muestro con ustedes, tal cual, para pues sellar la segunda iteración, tercera iteración, etcétera, ¿no? Y al final tenemos los resultados. Fíjense que teníamos aquí el FEM sumado, ¿vale? Aquí los factores de distribución de cada elemento, es de B a A, de B a C, de B a B, C, D, E, bueno, de B a este lado, que es un volado. Y así, tenemos los factores de distribución. Y todo, obviamente, sumado todos los factores de distribución, tiene que darte 0,5 negativo. Entonces, fíjense, 0,23 más 0,7, 0,30, 0 más 0,30 más 0,20, 0,50. Entonces, todo está en orden. Y lo que es la iteración, ¿no? Como es algo sencillito, fíjense, con 3 iteraciones ya estaba igualado uno con otro casi. Entonces, no había mucho que hacer, ¿no? Entonces ya con eso podemos calcular los momentos finales y calcular los momentos finales para después calcular las reacciones, y ya ustedes ya saben esa parte. Ahora, esta parte es donde quiero entrar con ustedes, ¿no? Dice pórticos de varios pisos, no solamente uno, sino varios pisos, y eso lo complica más, les cuento, ¿no?
porque si quisiéramos hacer nuevamente en cross esto, les explico esto. Acá. Lo que acabo de explicarles, a ver, con un desplazamiento acá, un desplazamiento acá, si se hubiera, obviamente de aquí hay una carga lateral, entonces este desplazamiento está bien, se puede hacer una vez en cross, sube la estructura, puedes calcular el desplazamiento y las reacciones y todo. Pero cuando tienes dos pisos o más, ¿no? Cada desplazamiento es diferente. Este puede ser desplazamiento 2, incluso, no, realmente es diferente. 1, 2. Quiero que se imaginen que se va a desplazar así la estructura. Entonces, este igual va a ser diferente. Este igual va a ser diferente. Cada uno de estos desplazamientos son diferentes, ¿no? Hacer esto en cross es muerte, ¿no? O sea, no vale la pena, porque tendrías que saber n veces para saber cada desplazamiento, después para saber cada reacción y después sumarlo linealmente no, o sea, no es ilógico, no podrían hacer esto, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, antes de que existan estos métodos de Canny, por ejemplo, sí se hacía. Y es algo que hay que valorarlo, ¿no? Los ingenieros antes, cuando no tenían computadoras, cuando no tenían este tipo de cosas, entonces se guiaban bajo estos métodos para poder calcular los momentos, ¿no? De las vigas, de las columnas. Entonces es algo que sí, nosotros con un clic o con varios clics podemos hacer algo que a los ingenieros les tomaba meses en calcular, ¿no? En menos de 10 minutos, 10-15 minutos. Y todo gracias no solamente a este método de Canny, sino a la matriz de rigidez, ¿no? Y gracias a las computadoras sobre todo. Entonces eso vamos a estar hablando en el segundo parcial. Pero quiero que piensen en esa época, todavía sin computadoras, de Canny, comparada a cross. Entonces, cross, tendríamos que hacer unas 2 a 3 veces esto, resolverlo todo el ejercicio 3 veces, por lo menos. Y en Canny solamente resolvemos uno, ¿no? 1 a 3. Entonces, imagínense el tiempo, 3 veces más y solamente por 2 pisos. ¿Qué pasa si tuviera 3 pisos, 4 pisos, 5, 6, 7? No, pues esto ya es... No, o sea, obviamente sí tendrían que haberlo hecho si no hubiera Canny, ¿no? O Tacabella, cualquiera de los dos que son para edificios. Entonces, cross no es nada efectivo para este tipo de estructuras, ¿okay? Porque tienes que resolver dependiendo el número de pisos, número de veces para poder hacer estructuras con la DEO. Entonces es algo que, ¿no? ha mejorado esto como hace unos 80 años, ¿no? Canny y Tacabella para poder resolver este tipo de estructuras, ¿no? Pórticos de varios pisos con desplazamiento horizontales, cargas horizontales aplicadas únicamente en los nodos, ¿sí? Entonces, solamente en los nodos. Primera cosa que vamos a hablar, que estos nodos de cargas horizontales están en los nodos. Una preguntita, ¿me escuchan bien? Se me ha movido un poco mi audífono. Sí, Aux, normal, todo bien. Ya. No lo voy a mover. A ver. Ok. Está bien. Entonces, como les decía, estamos utilizando esto solamente en los nodos, ¿no? Ahora, ecuación. Dice, para el cálculo de los momentos flectores en los extremos de una barra con desplazamiento entre nodos. Entonces, esto ya viene de la ecuación final dependiente de flexión. ¿Okay? Por si acaso, ¿se acuerdan que les mostré al principio? A ver, aquí teníamos esta misma ecuación, pero el resultado. ¿Dónde está? A ver. La ecuación inicial. Esta es la ecuación inicial, ¿no? Donde hemos hablado de la rigidez en función de su desplazamiento. Rigidez en función de su desplazamiento. Es una ecuación esta dependiente de flexión para nodos que se desplazan
angularmente. Por eso ahí tienen el θ aquí, ¿no? Ahora que estamos hablando de estructuras con desplazamiento, ¿no? Obviamente este θ aquí ya ha sido transformado por el momento prima, ¿no ve? Que después nosotros distribuimos para tener un momento final. Es lo que hemos hecho con ustedes. En este caso vamos a poner este momento, este 2', que en realidad es un, aquí ya lo he puesto como ecuación, digo, resultado prácticamente, ¿no? O sea, m2', que aquí es donde metemos el desplazamiento lateral. Y también esto se traduce a momento, por si acaso. Este desplazamiento de los nodos se puede traducir a un momento. Y justamente es ese momento 2'. Pues cada vez que vean 2', se refiere al desplazamiento de nodos. ¿Okay? Cuando vean prima, se están refiriendo al desplazamiento angular. ¿Okay? Entonces, en esta ecuación estamos como que mezclando esos dos conceptos que acabo de explicarles. Ahora, en las cuales dice, no aparecen nuevos términos. Este momento 2', ¿no? Se refiere a un momento debido a un desplazamiento relativo, lo que acabo de explicarles. Tanto, esto es de I, ¿no? Y de JI es lo mismo, ¿no? Pero en J. Distribución de momentos de los nodos debido a los efectos de rotación y desplazamiento relativo entre nodos. Entonces, esta parte es igual, la que hemos visto sin el tema de la rotación, o sea, solamente rotación. Pero aparte, estamos contemplando lo que sería los desplazamientos a causa de los momentos a causa de los desplazamientos relativos entre nodos, ¿no? Que es el m2'. Entonces, fíjense que este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para estos momentos. Entonces, esto tiene que estar en equilibrio, como siempre, ¿no? Va a partir del mismo principio de equilibrio, despejando el término del primero, que es el primer iterativo. Entonces van a tener casi lo mismo que hemos hecho con ustedes al principio. Esto era lo que habíamos obtenido, pero ahora estamos aumentando este sumatorio de 2', ¿no? Entonces dice, recordando que m', ahí está lo que les decía, rigidez y desplazamiento angular. Entonces dice, se obtiene tanto, ¿no? De aquí han despejado lo que sería, bueno, han reemplazado este valor acá, ¿vale? Y hemos obtenido, ¿dónde era? Aquí este acá, perdón, este acá. Era igual a esto se reemplaza aquí y obtienes m', y despejas esto, ¿vale? Y obtienes un valor de acá. ¿Se acuerdan cómo hemos despejado esto, verdad? Teníamos que despejar el θ, eso sí les he explicado paso a pasito. Este θ tendría que ser igual a la rigidez, la sumatoria, todas cosas. Entonces, de esta partita directamente ya lo ha hecho saltado, ¿no? Para obtener este resultado. Este era nuestro factor de distribución, ¿no? Menos un medio, y sigue la ecuación de los motores de los FEMs, los motores de los primas y ahora de los 2', ¿no? Y aquí dice, como se puede observar, el factor de distribución de momentos es exactamente igual. Sí, exactamente igual. Y bueno, tenemos esta parte que es lo mismo, ¿no? Solamente estamos sumando este m2'. Y sí, entonces estas ecuaciones nos hacen generar los momentos en cada extremo. Eso es lo que nos está diciendo acá. También de las columnas, por si acaso. O sea, aquí, como estamos hablando de n elementos, porque son una sumatoria de elementos, ¿no? La rigidez de elemento, entonces, ya estamos hablando no solamente de vigas, sino ahora de columnas también, ¿no? Y otra cosa es que, miren, esto es interesante, y el momento generado por el desplazamiento horizontal de los extremos de las columnas del piso tanto, o sea, estamos hablando ahora de las columnas, ese desplazamiento que, a ver, desde acá vamos hasta aquí, ¿no? Ese desplazamiento de las columnas es lo que queremos ver cómo se enfoca en ese problema. Entonces, el tema de los factores de distribución, la sumatoria de los FEM, ustedes ya lo saben, y también como esta ecuación de momentos de JI, ¿no?
Se calcula de la misma forma que se menciona en la sección de estructuras sin desplazamientos, ¿no? Pero ese término, como les decía, es desconocido. Entonces aquí les da un ejemplo de cómo pueden tener este ejemplo o cómo pueden tener este momento ejemplificando en un ensayo. Ahora dice momento generado por el desplazamiento horizontal, ¿no? Entonces tienen aquí dos cargas horizontales. Fíjense que igual la carga distribuida, en este caso en el piso del medio, no es simétrico. Entonces hay un montón de factores aquí. Y esto sí es un ejercicio de tipo práctica también. Bueno, con un piso menos es la práctica. Se hace un corte horizontal de todas las columnas. Fíjense. Esto es importante porque en realidad no consideramos las deformaciones. O sea, quiero que hagan este ejercicio mental. Nosotros hemos dicho que no vamos a analizar las partes axiales de las vigas, ¿sí? Ese era uno de los principios en Kani. Pero no hablan nada de las columnas, ¿no? Entonces, para usar la teoría de Kani, en realidad no estamos tocando lo que se refiere al análisis de cambio de nodo, ¿no? En el lado longitudinal de las vigas. En cambio, lo que se hace es agarrar las columnas y trabajar como si fueran, se ubican como descensos. ¿Se acuerdan que en vigas hacíamos esto, no? Había un descenso, ¿no? Un descenso de tantos. Es lo mismo acá, pero solamente que está parada. Entonces aquí ese descenso produce un momento, ¿no? Entonces solamente se analiza este desplazamiento entre columnas, no estamos analizando vigas, ¿ok? Solamente entre columnas. Ahora, cuando tienen entonces esa suposición, entonces las columnas son las que van a aguantar, por así decirlo, toda la carga horizontal de cortantes, ¿no? De aquí a este piso, o sea, a nivel más bajo. Es como si fuera una vía voladizo, ¿no? Imagínense que esto está echado, así, está echado nomás. Y aquí vienen las cargas horizontales, ¿no? Como acá le estoy volviendo a echar. Entonces, estas cargas van a recibir el cortante en este punto, ¿no? Más pegados al apoyo. Entonces, ese modelo quiero que hagan, por lo menos imaginen, ¿no? Que si fuera un edificio, fuera como una viga echada, ¿no? Una viga en voladizo. Y esto es muy usual, este tipo de análisis, por si acaso. En estructuras así más elaboradas se le llama, o sea, toda la sumatoria de estas cargas horizontales está aquí, vamos, ¿no? La sumatoria de estas reacciones, o bueno, estas fuerzas están ahí, a ese nivel piso, al nivel de piso. Y a esto lo van a escuchar que se llama cortante basal, ¿no? Entonces en estructuras ya para hacer análisis de cargas laterales, que es muy usual que estas cargas se hacen por sismo o por viento, digamos, ¿no? Muy usual estas cargas que ven aquí. Entonces, esta cortante basal se la tiene que distribuir a las columnas de primer piso para después ver su capacidad cortante, ¿no? Eso ya otro tema. Pero esta teoría es inicial, digamos, para entender cómo se diseña un pórtico con cargas laterales, ¿no? Entonces dice, aparecen fuerzas cortantes flexionantes en cada uno de los elementos verticales del piso, tales que equilibren el pórtico. Entonces, estamos haciendo un corte a nivel casi de apoyo, ¿no? A nivel de fundación, donde tenemos que ver estas fuerzas de acá, de este piso, de la sumatoria de todas las fuerzas que están dando a este piso. ¿Qué te dice? Del anterior gráfico se obtiene la siguiente ecuación de equilibrios en X, dice, ¿no? En la dirección X, para cualquier piso. Sumatoria de H's, o sea, estos H's en cada piso, es igual a la sumatoria de fuerzas en las columnas. Donde dice, sumatoria de las fuerzas horizontales aplicadas en los nodos del pórtico por encima del piso analizado. O sea, esta sumatoria de fuerzas H's, ¿no? Y B, que es a fuerzas cortantes en las columnas del piso analizado. Y, bueno, aquí voy a leer siempre lo que dice. Separando las columnas de un piso cualquiera de pórtico, se observa
que la fuerza cortante en cada columna es igual a la sumatoria de los momentos extremos de la columna dividido entre la altura de la misma, como se muestra a continuación. Allá, lo que está diciendo es que todas las sumatorias de acá se van a ir justamente equitativamente a cada columna, ¿no? Todas las fuerzas verticales, o bueno, horizontales. Entonces el diagrama de cuerpo libre, fíjense que se puede transformar esas cargas horizontales en momentos, justamente con este modelito que ustedes ven acá. Donde si ustedes ven solamente cargas en el sentido, ¿no? Para que se equilibre tiene que ser en el sentido, y justamente esto produce momentos en ambos extremos, ¿ok? Como, ahí está, tal cual como lo ven acá. Este es el modelo de las columnas, ¿no? Que ustedes están viendo que está en equilibrio en la cortante y en los momentos están generando para producir. Estos momentos son los que me van a generar en realidad mis descensos, ¿okay? O en este caso serían mis descensos si lo ven como viga, o el procedimiento lateral como si lo ven como pórtico. Después dice, haciendo sumatoria de momentos con respecto a un extremo cualquiera, ¿no? Se tiene que es esto, ¿no? O sea, sumatoria momentos IJ, momento IJ, mismo sentido, menos H por V. Entonces, si estás en sumatorias aquí, van a tener esta fuercita por su brazo y los dos momentos, ¿no? Dos momentos, fuerza por brazo. Despejan B, que es este B de acá, y tienen los dos momentos aplicados dividido entre la altura de la columna, ¿vale? Y reemplazando, dice en la anterior expresión de la ecuación, ¿vale? Este BIJ, ¿vale? Que era aquí, o sea, en esta ecuación de sumatoria de fuerzas cortantes, ¿vale? Tienes esta nueva relación de momentos y altura, ¿ok? Ahora, fíjense, esta es la sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, ahora estamos transformando de fuerzas horizontales en cada piso a una conjunción de momentos en cada piso respecto a sus alturas también. Eso es lo que está mostrando aquí en sumatorias, ¿okay? Entonces eso lo que hace después es, dice, ahora considerando que todas las columnas del piso tienen la misma altura, lo cual no siempre es cierto, pero en el caso de sí, se tiene que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a HR, ¿no? O sea, aquí debería ser HI por HRI, HI, o sea, si los pisos son diferentes. Entonces tienen esto igual, lo van a despejar de acá, este H acá que sería igual, lo que he hecho es llevarlo aquí, ¿no? Multiplicado por H nada más, a esa sumatoria de acá. Reemplazando en términos derechos las ecuaciones de los momentos finales en los extremos de las columnas se obtiene, ¿no? Ahora, fíjense que estos dos momentos de IJ son como los momentos finales de rotación, ¿se acuerdan? Donde teníamos los momentos finales de sumatoria de FEMS, momentos iterativos, de IJ y también lo que es el momento entre piso. Entonces de aquí, fíjense, reagrupando los términos semejantes, o sea, FEM con FEM, prima con prima, 2' con 2', teniendo en cuenta que el momento 2' son iguales para las varas prismáticas, eso sí es cierto. Cuando las columnas no varían en su tamaño, entonces pueden sumar estos dos momentos que son iguales, entonces tienen esta igualdad, ¿no? De ahí despejan el M2', ¿no? Que es lo que quería de toda esta ecuación que ustedes han visto, si tiene esta relación. Entonces, fíjense, el momento 2' es igual a 3 medios, porque aquí tenemos un 2, tenemos un 3, entonces estás despejando este de acá, seguramente vas a tener esta relación de 3 medios, sumado de la sumatoria de los FEMS, J, con la sumatoria de los FEMS también JI, ¿sí? Fíjense solamente por un momento, menos esta, bueno, simplemente lo ha despejado, ¿no? Entonces se vuelve un poco largo. Entonces fíjense, esto es importante, este análisis es hecho solo para cargas horizontales actuando a nivel de la placa. Entonces por tanto no hay momentos fijos en los extremos de las columnas. Esto es importante, ¿no? Porque las cargas se están analizando aquí, a este nivel, o sea, a nivel donde se une la viga, la columna y la losa, ¿no? En este punto.
A los chicos del curso, creo que aquí están algunos cuantos. ¿Cómo le llamamos a esta línea roja? En las estructuras, ¿se acuerdan? ¿Tiene un nombre? Las que han tomado el curso de SAP. A ver quiénes son. Tengo algunos cuantos aquí. A ver, no me acuerdo, creo que estás tú, Ángela. También estabas, creo que está también Fabio. También le he visto Laura, no me acuerdo Laura. A Paola tampoco. A Rosalinda sí la vi. Sergio también. Entonces, a ver, están algunos del curso. ¿Cómo se llamaba estructuralmente esta línea roja? ¿Se acuerdan? Ese era el nombrecito. Empieza con D. Nada. Se me ha olvidado. Para todos, por si acaso. Es bien importante ese nivel donde se marca ese rojo, ¿sí? En las estructuras más que todo, porque ahí es donde se concentran las cargas. ¿Se dan cuenta? De la carga de arriba, si lo vemos un pórtico, eso representa un edificio también, cortando en un lado, en un eje donde están columnas y vigas. Pero en ese mismo nivel están las losas, ¿no me acuerdo? Entonces, las losas son las que generan las cargas aquí, a este nivel. Entonces, a ese nivel es bien importante por eso. A ese nivel estamos generando las cargas, estamos generando la rigidez de la estructura, porque estamos uniendo viga, columna y losa a este nivel también. Entonces, a esa unión, ¿no ve? Donde hay tanta importancia, se llama diafragmas. Las estructuras, ¿ok? Este nivel es bien importante por eso, y es por eso que tal vez no es tan explícito en la parte de por qué hacemos este modelo. Te lo estoy explicando que en este tipo de modelos se tenía que analizar las cargas aquí en este nivel de diafragmas, sí o sí, porque ahí está la concentración de rigidez y la concentración de masa, ¿sí? En un modelo más simple lo veríamos así, y esto lo van a ver en sísmica. Este es el modelo representativo de esto. Esto se representa en esto, donde aquí está la unión de masa y cada barrita es la rigidez de cada piso. Entonces, este nivel de acá, sí, es bien importante por eso. ¿Okay? Entonces, el tema de que aquí lo que habla, lo que les dice, vamos a bajar, ¿no? Por tanto, no hay momentos fijos. Este análisis se ha hecho solo para las cargas horizontales actuando a nivel de placa, o sea, ese nivel bien importante que le llamaremos diafragma. Entonces, así pues la expresión de primer paréntesis es igual a 0. Entonces, este acá, o sea, no hay momentos fijos en los extremos de las columnas causadas por, ¿cómo les explico esta parte? O sea, esta relación solamente me está sirviendo de extremo a extremo de las columnas, ¿no? O de las, perdón, de las ¿cómo se llama esto? De los pisos, ¿no? Como estamos poniendo cargas puntuales solamente, entonces esas cargas puntuales aquí no me van a generar momentos, ¿están de acuerdo? Si yo pongo una carga aquí, tendría que tener un femo aquí y un femo acá para esta columna. Pero, como es el caso que solamente estamos poniendo cargas puntuales, aquí me está diciendo que en este modelo, pues ya me ha pasado, que no van a haber FEMs, o sea, que no van a haber momentos de losa, o momentos de rotación en la columna, ¿okay? Causados
por cargas en la columna directamente perpendicular a la columna, o sea que no va a haber esto, en teoría, para este tipo de análisis. En el examen puede ser que entre esto, pero eso les voy a explicar después, ¿ok? Entonces se complica un poquito el examen cuando tienen cargas laterales distribuidas sobre la columna, pero no tiene nada que ver con esto, no se preocupen, no es otra cosa. Pero para hacer la resolución de los momentos que estamos analizando, ¿sí? Para este caso, entonces sí, se tendría que hacer de esta forma. Pues no hay FEMS, por si acaso, por eso aquí directamente es menos HIR, MIJ, MJ, solamente se ha analizado esto menos esto. ¿Ok? Es exactamente eso. Ahora, como se vio en capítulos anteriores, el valor del momento que se genera en los extremos empotrados de una barra prismática al sufrir un desplazamiento relativo entre nodos se calcula con lo que les enseñó yo también, ¿no ves? 6 veces EI por el desplazamiento sobre el cuadrado. Entonces, aplicando el concepto de rigidez rotacional, ¿no? Nuevamente Cani, tenemos 2 veces EI sobre L, bueno, esto no varía. Y dice en la anterior expresión, ¿no? Se tiene que el momento 2' es igual a ya, ¿qué está haciendo? De acá está sacando 2 veces EI sobre L, que es la rigidez básicamente. Si extraen 2 veces EI de toda esta ecuación, ¿qué van a tener? ¿No? Tendría que tener 3 veces desplazamiento por claro, esta longitud se refiere a esto, ¿no? Esta es la columna, esta es la altura de la columna, el desplazamiento está viendo acá, ¿no ve? Entonces, quiero que se imaginen esto como si fuera una viga que hemos hecho con ustedes. El desplazamiento venía aquí, ¿no ve? ¿Sí? Solamente está parado, nada más. Esto le llamamos L, pero se le llamaba HL, porque es la altura de la columna. Entonces, de aquí, si extraen de esta ecuación de descenso, como acá, le extraen la rigidez de Cani, que es 2 veces EI sobre L. En este caso va a ser HL, no va a ser L. Entonces van a tener multiplicado esto por 3 veces delta sobre HL. Si multiplican esto, 3 por 2, 6, 6 veces EI sobre HL al cuadrado, sale exactamente igual que esto. Entonces ya tienen aquí el momento, ¿sí? El momento de, ¿cómo se llama? Que genera el desplazamiento relativo de la columna, ¿ok? Entonces, esto no se va a olvidar ahorita. Pues sustituyendo este término en la ecuación, ¿no? 436, que es esta acá. Fíjense, lo voy a reemplazar este momento aquí. Tengo esto acá, ¿no? Como es una sumatoria, en realidad es el momento que sufre cada piso. O sea, qué interesante, fíjense. Lo genial de estas ecuaciones es que como es sumatoria, no tengo que analizar piso por piso, sino puedo analizar todos los pisos de una en ese tipo de ecuaciones. O sea, cuando ustedes vean sumatorias en ecuaciones, le está ayudando harto para hacer análisis mucho más fácil. Entonces la ecuación se vuelve de esta forma, ¿no? Pues considerando que todas las columnas del piso tienen las mismas condiciones de apoyo, la misma altura y despreciando las deformaciones axiales de columnas. Ya, esto es importante. Deformaciones axiales. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, saben que cuando lean una tesis, y están cerca ustedes de graduarse, ¿no? Entonces, tienen que leer estas cosas. O sea, ¿cuáles son eso es lo que le llaman limitaciones. Y a los del curso les he dado un proyecto para que me presenten en 2 semanas más. Espero que estén haciendo. Las limitaciones se refieren a este tipo de cosas. Dice que aquí me dice que las deformaciones axiales de las columnas se puede decir que el desplazamiento relativo es el mismo, y aparte que se desprecia las deformaciones axiales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen una cara aquí, ¿verdad? Esta columna debería, aunque sea un poquito, desplazarse, ¿no están de acuerdo? Por la compresión que tiene acá. Pero es que la compresión es tan chiquita, pero tan chiquita, que ni la van a sentir aquí. Es muy pequeña, la verdad, les digo eso sí, muy pequeña. Relación 1 a 10, 1 a 20, comparado a las deformaciones que va a haber acá. O sea, la relación
axial de la compresión de la columna es tan chiquita que casi desprecia para ver este tipo de desplazamientos, ¿ok? Entonces eso sí es importante entenderlo. Entonces las limitaciones en cada cosa que ustedes lean tiene que ser claro y tiene que estar en su cabeza. En el SAP, por ejemplo, esto yo lo considero. Matriz de rigidez también lo considero. O sea, la matriz de rigidez por eso es algo que se ha innovado en todo el mundo, ¿no? El análisis estructural. Lo vamos a ver, paso para no se preocupen. Entonces, estas limitaciones hacen que este modelo no sea tan real, pero sí nos sirve bastante. ¿Ok? Después hacemos esta igualdad, de aquí lo podemos despejar, después es 3 veces delta HR, y después fíjense que si se reemplaza la anterior expresión en la ecuación M', a ver, ¿qué estamos teniendo acá? Fíjense que 3 veces tita, o perdón, 3 veces, ¿qué es esto? Delta HR por K es igual a un momento, ¿no? Si ustedes reemplazan de este valor lo que tienen acá, si ustedes despejan esto, ¿qué van a tener? Momento 2' sobre K, ¿no? Y nuevamente si despejan M de acá, ese K se va acá. Entonces, se ha ido acá arribita. ¿Ok? Entonces tienen aquí, en vez de tenerlo en función del desplazamiento delta, lo estamos teniendo en función al momento 2'. ¿Ok? Entonces, fíjense que cada vez se va haciendo más y más chiquito esta ecuación. Y hasta aquí es lo que van a acordarse. ¿Ok? Esto acá es la ecuación principal. Para generar el momento 2', porque es un momento generativo, tenemos que hacerlo cada iteración, hay que multiplicar como un factor de distribución ahora, porque este es el momento por... A ver, quiero que se pongan a pensar. Esto es por netamente desplazamientos que está involucrando aquí. El desplazamiento delta de piso, o sea que la columna viene así, está desplazando así. Y aparte los momentos IJ que se puedan haber generado por los momentos de las vigas. O sea, aquí tenemos vigas, ¿no? Estos momentos generan desplazamiento rotacional. Y ese desplazamiento rotacional también afecta al momento final de cada extremo. Entonces, aquí, ¿qué estamos considerando? El desplazamiento angular. Y aquí estamos considerando la rigidez. ¿Pero de qué? Solamente las columnas. Solamente por piso. Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro M2' que está en función de la rigidez de las columnas, pero ahora multiplicado por 3 medios, negativo. Y esto es como este nuevo término. Acá se le llama factor de distribución de entrepiso, que hace 3 medios de la rigidez de la columna dividido entre la rigidez de las columnas en ese piso, ¿no? Es muy parecido al factor de distribución, ¿no? Este delta, este de acá, ¿no? Es los momentos que uno analiza, digamos, tiene así 3 pisos, ¿no? O 2 pisos, pero los momentos que genera estas caras laterales en las columnas. Se analiza para este piso individual, después para este piso individual. Eso lo vamos a ver conmigo con un ejemplo. Creo que ojalá que alcancemos. Siendo esta ecuación básica para los cálculos, dice entonces el momento entre piso. Fíjense. Ya no lo voy a llamar H, que es la fuerza horizontal por la altura de piso sobre 3. Le voy a llamar ahora un MP, que es el momento, ¿qué dice? Momento de piso, ¿ok? Y este elemento acá que les expliqué de las columnas le vamos a llamar factor de distribución de entre pisos. O sea, tenemos dos nuevos términos en este pórtico, lo que sería el momento de piso y el factor de distribución entre pisos. Y después todos es igual, fíjense aquí, este MIJ y MJI, estos lo generamos como siempre. Los primas no han cambiado, solamente los 2' han cambiado. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para el 2', ¿ok? Fíjense el factor de distribución entre piso, el momento de pisos en cada piso,
y los momentos que se generan a causa de las vigas, o sea, prima prima de las rotaciones. Entonces vamos analizando nuevamente desplazamiento de nodos, desplazamiento angular. ¿Okay? No sé si tienen preguntas, chicos. Entonces, fíjense algo importante también. Entonces, para generar nuestros dos momentos iterativos, para distribuir los momentos, tenemos que acordarnos de dos ecuaciones. Una acá, factor de distribución normal. Esta partita de acá ya la hemos hecho con ustedes para el ejercicio 5. Es exactamente igual. Pero hay que sumar el momento iterativo 2' que vamos a generar seguramente en cada piso. Entonces, el ejercicio que yo les he enviado, el video, está explicado paso a pasito desde cero cómo hacer un ejercicio para este pórtico. Pero lo que yo no he explicado en ese ejercicio es esta teoría, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar cómo se ve este ejercicio de esta forma, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos el pantallazo de su ejercicio de examen de primer parcial del anterior semestre. Entonces esto, tenemos las cargas laterales que están aquí, no hay ningún problema. Podrían estar también aquí, ¿no? Es válido igual, puede estar ahí. La cosa es que estén en esa misma línea. ¿Ok? Calculamos las inercias en función a las secciones, digamos, de las columnas 25 por 25, 10 50 por 25. Calculamos las inercias, las rigideces de tanto las columnas como las vigas, factores de distribución, lo que ustedes ya saben, para cada nodito, ¿no? Para cada elemento, los FEMs, es igual, se vuelve a repetir, para las vigas, ¿no? Y aquí es lo que entró los momentos entre piso. Entonces aquí esas dos caritas que generan el piso 2 y el piso 1, tendría que calcular el MP2 y el MP1 de cada piso. ¿Okay? O sea, aquí está abajito el último piso, ¿no? O sea, la planta de abajo. Entonces esta carga está en el primer piso y esta es en el segundo piso. Entonces voy a generar momentos de segundo piso. Y es bien sencillo. Esta ecuación por si acaso es negativa siempre que la carga esté yendo en el sentido. ¿Okay? No encontré todavía ni uno que va en el sentido en ningún examen, así que igual, no sería tampoco gran molestia, solamente lo cambiaría en ese positivo, pero igual, es muy poco probable que pase esto. Es muy poco probable porque en realidad el modelo tendría que ir en un sentido solamente. ¿Okay? Ahora, aunque tendría que ir en más sentidos, la verdad, izquierda y derecha, pero es otra cosa que ustedes, bueno, en nuestro caso no vemos. Pero no van a encontrar esto en otro sentido. Sí o sí van a ir de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces tienen que utilizar esta fórmula que la hemos visto acá. ¿Sí? MP, que es este acá. Sumatoria de los pisos por sus fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas por la altura del piso, por dividido entre 3, es una ecuación. Sumatoria de fuerzas por la altura del piso dividido entre 3. Entonces, aquí en el ejercicio tenían dos alturas, uno que era de 3 metros y uno de 4. ¿No? La altura del piso 1 es 4, la altura del piso 2 es 3. Entonces, para el piso 2, para calcular el piso 2, tienes que saber la altura del piso 2, que va a ser 3. Y la otra altura era 4. Multiplicado por la fuerza horizontal a partir de ese piso. Solamente es lo fácil de acá. Fíjense, voy a pararme aquí. Voy a calcular el momento causado por esta carita acá. Entonces, 800, ¿sí? Multiplicado por su brazo, dividido entre 3. Y así de fácil es calcular el momento de MP2. Para el MP1 se paran aquí ahora y solamente analizan esta longitud de acá, que es 4. Pero en la fuerza tiene que ser acumulada. Tienen que sumar 800 y 900 aquí. Multiplican esas dos fuerzas acumuladas para el piso 1, multiplicado por la altura del piso, dividido entre 3, y ya tienen el momento MP1, ¿no? Entonces, de esa forma tienen
sus momentos entre piso, lo cual es un paso súper sencillo, ¿no ve? Es más fácil que los FEMs. Y para los factores de distribución de entrepiso, solamente agarren las columnas. Fíjense, el piso 1 tengo la rigidez de ¿qué? De A a C y de B a D. Para el piso 1 tenemos esta columna y esta columna. Entonces yo voy a tener la rigidez, lo único que tengo que analizar es la rigidez de AC, ¿no?, dividido entre la rigidez AC más la rigidez de BD. Todo esto, ¿se acuerdan? Multiplicarlo por, bueno, estaba aquí a la izquierda pero no hay espacio, menos 3 medios. Y esto va a ser el factor de distribución de AD. Ahora, lo fácil y lo genial de estos ejercicios es que como son las mismas secciones, ¿no ven? Entonces, esto es como si estuvieran poniendo 1, 1, 1. Entonces, generalmente en sus exámenes va a aparecer que AD es igual a WBD. Y esto es igual a 0,75 negativo. O sea, sumados estos dos tendrían que dar un medio, ¿no ve? Que es 0,75. Eso, por si acaso, les explico paso a pasito en el ejercicio que les voy a dar, los 3 videos que les voy a dar. Entonces pongan atención, chicos, esa parte, por favor, y hagan tal cual les estoy mostrando los videos. Los meten en cada nodo igual. Este paso es bien importante, ¿no? De los FEMs, ¿no? De todos los FEMs, tal cual hemos hecho con las vigas, y después poner los apoyos, ¿no? Y después la parte de esto, sí, yo creo que les voy a tener que nuevamente, ¿qué fecha era? 21, ¿no? 28. Entonces véanlo, ya, les voy a preguntar qué tal, si han entendido los videos. Yo creo que sí, porque igual es súper explicado paso a pasito, porque lo hago a mano, o sea, prácticamente con el mouse, paso a paso lo que estoy diciendo. Y de todas formas, vamos a llegar aquí la siguiente semana para recapitular lo que he hecho y hacer una iteración y después la otra. Esto es lo más difícil, yo creo, que este parcial, entender estas dos formas de distribuir. Es complicado, digo, es lo más complicado. ¿Ok? Mucha práctica, se tiene que practicar, la verdad, bastante. Y no, como les digo, no es así tan fácil. ¿Ok? Entonces vamos a quedar ahí, chicos. Disculpen que me he pasado 5 minutos.